¿A dónde? Allá. Ahí. Sí, porque si no, allá no sé. Ah, claro, exactamente. El fantasma, ¿qué tal? Ah, por eso acá. Sí, por ahí debe estar por venir, ¿eh? ¿Está bien? Sí, estaba chequeando. Bueno, ya que estamos acá presentes, buenas tardes a todos. A nuestro tercer seminario de Masonería y Simbolismo. Este año siempre le tratamos de dar un título, y el título que le dimos o desde donde pensamos desarrollar los distintos paneles es Ciencia, Arquitectura y Libre Pensamiento. Por motivos laborales y un poco de salud no estuvo el arquitecto Hilger, así que quedará para la próximo seminario, que iba a hablar sobre el tema de Sarmiento y la arquitectura que caracterizaba a Sarmiento en su momento. Y está acá Guillermo Lamaison, que va a ser el que va a abrir el seminario. Siempre lo que nosotros hacemos son dos bloques. El primer bloque va a estar Guillermo Lamaison hablando sobre americanismo y masonería, o americanismo y masonería en el Libertador San Martín. El segundo panel es de la licenciada Patricia Lodigiani, que es Pensamiento Único, Crítico y Libre Pensamiento, y el resurgimiento del neoescolasticismo. Ahora sí le vamos a ceder la palabra a Guillermo Lamaison, que es diplomado en Relaciones Internacionales, investigador de Historia Independiente y secretario académico del Instituto Excalibur. Bueno, Guillermo, te doy el micrófono. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablar del americanismo y la masonería en el Libertador San Martín. Perdón. Bueno, antes de adentrarnos en este tema, principalmente quiero hacer una mención de que no voy a entrar en la cuestión histórica que todos conocemos del tema del cruce a los Andes y de las batallas, sino que lo vamos a encarar desde un lado de el tema puntualmente de San Martín y su afiliación a la masonería y sus contactos con las logias masónicas a lo largo de su vida, y cómo influyeron en su carrera no solo militar sino ideológica. Antes que nada hay que definir qué es la masonería. La masonería es una escuela iniciática en la cual el aspirante que ingresa sufre una especie de muerte simbólica para renacer como una persona nueva. Esta muerte simbólica se da en la cual tiene que dejar de lado el tema de los fanatismos, los vicios y las pasiones profanas. Los principales ideales de la masonería son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los principales símbolos con los cuales se reconoce la masonería son la escuadra del compás y el ojo que todo lo ve, que nos remite al ojo de Horus, que es la cuna de la civilización simbólica del mundo. Dentro de la masonería se encuentran dos ramas, ¿sí? En las cuales actúa la masonería, que es la masonería especulativa o simbólica, que también se podría llamar la masonería moderna, la que surge a partir de 1717, en la cual permiten el ingreso de personas que no pertenecieran al gremio de la construcción. La masonería operativa o masonería antigua es justamente esta, que se inicia con la construcción del templo del rey Salomón y albergaba pura y exclusivamente a constructores, albañiles y arquitectos.
A lo largo del proceso histórico de la humanidad vamos a darnos cuenta que según la época justamente es el papel que tiene la masonería o especulativa o operativa, o en algunos casos como por ejemplo después del siglo XVIII y en toda la cuestión de los procesos emancipadores, se da que conviven y alternan justamente masonería operativa aplicando todas las herramientas y los fundamentos justamente de la masonería simbólica. Puntualmente, ya refiriéndonos a la cuestión del general San Martín, él llega desde muy chico a España, se inicia en las filas del ejército español y empieza a adquirir sus conocimientos no solo estratégicos, sino empieza a tener estos primeros contactos con los ideales de lo que es la masonería a nivel europeo. San Martín es iniciado en la logia Integridad de Cádiz. Si bien no se tiene puntualmente una fecha real de cuándo fue creada esta logia, en cartas de O'Higgins se pudo determinar que fue justamente a partir del año 1802 que se funda esta logia. Es una logia fundada por masones liberales europeos, españoles, perdón, y bueno, en el desarrollo de las actividades dentro de la logia, él con el correr de los años pasa a formar parte de la logia Caballeros Racionales número 3 y en el cual alcanza el grado de maestro masón. Esta logia es una logia que, bueno, como ahí figura en el PowerPoint, es un poco la cuna del movimiento revolucionario hispanoamericano, dado que alberga a la mayoría de los que luego van a efectuar la emancipación latinoamericana en la época del virreinato y bueno, los procesos emancipadores. Luego, junto con Alvear y Sapiola, viajan a Londres y fundan la logia Caballeros Racionales número 7. Bueno, cuando San Martín, Alvear, Sapiola llegan allí a Londres, empiezan a tomar contacto con los demás jefes revolucionarios, que luego van a ser los jefes revolucionarios de la emancipación latinoamericana, que estaban albergados en la Gran Reunión Americana. La Gran Reunión Americana era una organización que crea Francisco de Miranda. Él había sido iniciado masónicamente por George Washington y una vez que viaja a Londres, apoyado un poco por el gobierno inglés, que buscaba justamente el tema del debilitamiento del poder español, sobre todo en la parte americana, le encomienda que era propicio llevar a cabo justamente esta gesta de liberación de Latinoamérica. ¿Cuál era el objetivo de la Gran Reunión Americana? Liberar y mantener unida justamente a Latinoamérica, algo que hasta ese momento no se había logrado, dado que justamente los virreyes lo que habían tratado de llevar a cabo era justamente este tema de la división entre los pueblos, que muchas veces compartían una hermandad justamente. Bueno, ya para ponernos en contexto de lo que estaba pasando en Buenos Aires, tenemos que hablar de las logias masónicas que estaban actuando acá en Buenos Aires. Una de las primeras logias que actúa acá en Buenos Aires es la logia San Juan de Jerusalén, de la felicidad de esta parte de las Américas, de origen francés.
la cual es la que toma parte justamente en el proceso de reconquista de Buenos Aires luego de las invasiones inglesas. Justamente, dado este proceso de reconquista de Buenos Aires por las fuerzas patrióticas, muchos soldados que pertenecían y generales que pertenecían a las fuerzas británicas se ven un poco reflejados en la lucha que llevaba el pueblo de Buenos Aires y deciden pasarse a las filas de los criollos, de los patricios. Allí, luego de la reconquista de Buenos Aires, se fundan la logia Estrella del Sur, Hijos de Irán y la Orden de Sublimes Caballeros Templarios, todas de origen inglés. También por la época esta surge la Logia Independencia, que es presidida por Julián Álvarez. Esta logia, justamente desde su concepción y ya desde su nombre, deja bien en claro cuáles eran los ideales que perseguía. Era el de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. En esta logia de suma importancia es la que luego, unos años después, se van a sumar Belgrano y Castelli. Ya para adentrarnos en la época de la Revolución de Mayo, la logia masónica que estaba actuando por ese entonces es la Sociedad de los Siete, entre las que estaban Belgrano, Castelli, Saavedra, Moreno, entre otros. Esta logia masónica es la que impulsa la idea de la revolución y presiona al virrey Cisneros para que renuncie a su cargo y se pueda conformar la primera Junta de Gobierno. La Sociedad Patriótica, si bien es del año 1811, es la logia masónica que surge luego del asesinato de Mariano Moreno, y en la cual, justamente en esta primera junta, se ven bien marcadas las dos corrientes ideológicas que había dentro de ella. Y bueno, los partidarios de Mariano Moreno deciden romper relaciones un poco con la idea que llevaba a cabo Saavedra y forman la Sociedad Patriótica, en la cual tiene entre sus filas a Castelli y a Bernardo de Monteagudo, el que va a ser secretario privado de San Martín durante todo su gobierno, sobre todo desde el Perú. Bueno, otros próceres importantes: Moreno, Belgrano y Castelli, y todos los miembros de la primera Junta de Gobierno eran masones, salvo Ascuénaga. Eso es un dato que es para remarcar, justamente. Una vez llegado San Martín, junto con Belgrano, Chilavert y Zapiola, acá a Buenos Aires, y tomando contacto con las logias masónicas que actuaban en ese momento en la región, no solo le encomiendan la conformación de un cuerpo militar a nivel organizado y para llevar a cabo justamente este ideal de llevar a cabo la independencia de Latinoamérica, sino que San Martín, junto con Carlos María de Alvear y Zapiola, conforman el triángulo masónico Lautaro, lo que luego va a ser la logia Lautaro. La logia Lautaro, o el nombre mejor dicho de Lautaro, si bien se tiene creído que tiene una reminiscencia al indígena justamente que se llamaba Lautaro, es un error muy común, dado que Lautaro era como la palabra clave que se podía traducir como la expedición a Chile, justamente denotando el verdadero significado de la conformación tanto de la logia Lautaro original, sino de todas las demás logias Lautaro que va creando San Martín a lo largo de su paso a lo largo y a lo ancho del país, y no solo en el país sino en Chile. Perdón. Bueno, este es
un logo de la Logia Lautaro número 9, una de las que crea justamente San Martín, en la cual están dentro de su conformación del logo, se pueden apreciar justamente los simbolismos de los 3 grados de la masonería. El triángulo, que pertenece al grado de aprendiz, la estrella flamígera, que pertenece al grado de compañero, y las ramas de acacia, que pertenecen al grado de maestro masón. Esta es una placa homenaje que realizó al aporte de la Logia Lautaro, la logia de la masonería argentina, al conmemorarse el centenario de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Justamente San Martín, desde su llegada, es quien más empieza a impulsar el tema de la idea de la libertad acá y de cómo había que llevarla a cabo. Bueno, esto es que otras logias que va fundando San Martín a lo largo de su paso acá por Latinoamérica, en las cuales, como había dicho antes, está la Logia Lautaro de las distintas provincias, las cuales tenían una misión puntual que se les encargaba, y una vez cumplida esa misión batían columnas, o sea, dejaban de funcionar como una logia operativa. También, una vez que él ya llega a la gobernación de Cuyo y empieza a conformar el tema del cruce hacia Chile y forma el Ejército de los Andes, el 1 de agosto de 1816 crea la Logia Ejército de los Andes, de la cual él es venerable maestro. Dentro de esta logia, él acoge entre sus filas a los generales de mayor confianza, así como a los soldados que demostraban tener mejores artes para llevar a cabo el combate. Ya en Perú, en 1821, crea la Logia Paz y Perpetua Unión número 1 en Lima. Esto que vemos acá al costado es el mandil, una representación del mandil que usaba San Martín allá en Perú. Bueno, como decía antes, desde que llegó San Martín acá al continente, él empieza a presionar con el tema de que había que declarar la independencia a toda costa. Este ideal, ya cuando él era miembro de la gobernación de Cuyo, a través de su representante, Tomás Godoy Cruz, empieza a mandarle cartas diciéndole que era necesario la declaración de la independencia, dado que no se podía continuar justamente bajo dominio de los españoles cuando no tenía legitimidad el virrey, dado que en Europa estaba gobernando José Bonaparte, que era de origen francés. No estaba reinando justamente el rey de España. Bueno, una vez que regresa en 1812 Fernando VII al reinado de España, él propone que iba a mantener la constitución que había sancionado José Bonaparte, en la cual no iba a ser era una constitución que buscaba no continuar con este supuestamente poderío de los virreinatos, el cual, bueno, cuando él vuelve es todo una gran farsa, y ante la posibilidad de que él continúe con la cuestión monárquica, se empieza a presionar a los legisladores de las distintas provincias de acá del virreinato para que sancionen la independencia. En el Congreso de Tucumán, en 1816,
finalmente se declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Normalmente en el colegio nos han enseñado que es la Provincias Unidas del Río de la Plata, pero el nombre real que está en el acta de independencia justamente hace mención a esta cuestión de Sudamérica, de una posible patria grande, que era lo que buscaban nuestros San Martín aquí en Argentina, y bueno, Bolívar desde el norte de la parte sudamericana. En la Declaración de la Independencia, San Martín le dice justamente en una de sus cartas a Tomás Godoy Cruz que dejen justamente explícita mención en el acta de que la independencia se lograba del rey de España, sus sucesores y metrópoli. Para que, por esto es más que nada por la cuestión del legitimismo que esbozaba los reyes europeos hasta ese momento. Y bueno, le agregan de cualquier otra dominación extranjera, dado que por esas épocas había algunos representantes aquí de Argentina que estaban buscando instaurar un príncipe extranjero como gobernante de estas tierras. Bueno, justamente Belgrano, al cual San Martín adhería a la mayoría de las ideas que proponía Belgrano, dice que una vez sancionada la independencia se debía coronar a el último descendiente de los incas, que era justamente un descendiente de José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, el cual también era hermano masón, Tupac Amaru, dado que él proponía esto porque justamente basado en el legitimismo, que mayor legitimidad podía tener alguien que fuera justamente descendiente de Tupac Amaru y de los incas, que eran los que realmente habían habitado antes de la colonización española. Bueno, acá tenemos justamente el tema del argumento europeo sobre el legitimismo, que una vez que consumada la caída de Napoleón, se reunía el Congreso de Viena, el cual proponía la restauración de los reyes europeos anteriores a la Revolución Francesa, dado que los consideraba como los gobernantes legítimos de esos pueblos. A su vez, el zar de Rusia, Alejandro I, crea la Santa Alianza, que era un ejército unificado a los fines de combatir y aniquilar cualquier foco revolucionario que se diera nuevamente en Europa, como fue la Revolución Francesa y bueno, el posterior ascenso justamente de Napoleón. Bueno, esto es lo que hablaba un poco al principio, justamente el tema de la vinculación de San Martín hasta el final de sus días con el tema de la cuestión masónica. Él, cuando se retira voluntariamente de aquí de Sudamérica, luego del encuentro con Simón Bolívar allí en Lima, primero toma contacto en Londres con la logia San Andrew 52 y St. John's 92. Luego va a Bruselas, donde tiene contacto